Sí. Además está muy organizado, Sí. todos los museos están muy Sí. cuidados. Así que los realmente guías turísticos que tienen las ciudades a disposición de la gente también. En fin, todo eso. muy bien lo pasé, realmente. Y después, ya te digo. ¿Cómo fue la inmigración de tus padres? La inmigración fue, o sea, mi papá en realidad trabajaba, estaba militarizado. Pero como era técnico proyectista, trabajaba en una fábrica de motores de aviación. O sea, cuando terminó la guerra tenía trabajo. Sí. Pero se hablaba, eran generaciones que habían pasado por dos guerras, la primera y la segunda, ¿no? Y se hablaba incluso que a los pocos años iba a haber un choque entre el comunismo y Europa, que no anduvo lejos en Corea, y tanto a mi hermano como a mí nos pescaba en una edad militar. Entonces, un poco para salir de esa sucesión de guerras y buscando nuevos horizontes, consiguió un contrato de la base naval de Puerto Belgrano, como técnico. Sí. Entonces, en agosto del 47 llegamos a Buenos Aires y estuvimos casi 2 años en Arroyo Pareja, Puerto Rosales. Y después sucedió que acá se estaba organizando y mejorando la fábrica EIMA, buscaban técnicos, y bueno, ahí lo pescaron a mi papá, nos vinimos en el 49 a vivir a Tres Arroyos. O sea, con la idea, mi papá siempre contaba que tenía la idea de estar 5 o 6 años y volver. Claro. Pero después se hace, como siempre ocurre, el problema de que los hijos van haciendo relaciones, Es cierto. ellos mismos, de manera que se hace cada vez más difícil, ¿no? Más algunos problemas de salud de mi mamá, que, bueno, se complicó y después nos quedamos acá y yo feliz y contento de estar acá. Claro. Yo podría decir que mi vida empezó acá realmente, ¿no? Una pausa para tu cafecito, Sí. mientras yo comento que, si mal no tengo entendido, los papás tuvieron un hijo médico y un hijo ingeniero, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Así es. Sí. El esfuerzo del trabajador que le dio oportunidades Por a eso, sus hijos, es ¿no? una cosa que siempre recalco, cómo se tomaba en esa época, ¿no? Es decir, era el esfuerzo. Pero yo me acuerdo cuando estábamos en el secundario, a diferencia de la actualidad, ya estaba definido en los últimos años quiénes íbamos a estudiar y quiénes iban a trabajar. Para los dos grupos había un futuro casi asegurado. Sí, tanto cierto. sea trabajar o tanto sea estudiar. Cosa que ahora yo veo en la juventud actual está un poco más dispersa porque no ve muy bien qué va a ser de su vida, ¿no? Es cierto. Y entonces nosotros nos criamos con el esfuerzo del inmigrante, porque el inmigrante, bueno, vos como también con mis abuelos inmigrantes, libaneses, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, o sea que también han hecho mucho por el país. Y nos criamos con esa idea de que se avanzaba con esfuerzo. Y este país, que es lo que yo siempre agradezco, yo digo ahora mi país, porque en realidad es mi país, claro, nos brindó la posibilidad a mis padres de progresar, a los hijos de estudiar, cada uno hizo su camino, hizo lo que quería hacer, gracias a las posibilidades que nos dio el país. Realmente eso siempre estaré agradecido, ¿no? Tu hermano falleció joven cuando vos eras intendente. Sí, exacto, en el 93, claro. Me acuerdo. Sí, fue un golpe muy grande para mí. Una familia muy chica, éramos 4. Claro. ¿No? Y murió sin un reiterado infarto del cual no se cuidó lamentablemente y tenía 57 años. Sí, Fernando, un día conociste a tu esposa. Sí, conocí allá lejos, hace tiempo, ¿no? ¿Dónde fue eso? Eso fue en La Plata. En La Plata. Sí. ¿Ella era natural de ahí? No, ella era de Tapalqué, pero digamos emigrada a La Plata, o sea, vivían en La Plata la familia y nos conocimos, así casualmente, de esto hace 58 años.
Esos matrimonios de antes que todavía duran, que a muchos les llama la atención, ¿no? Sí, bueno, porque bueno, claro, es así. Debería ser así, ¿no? Volando los platos, la silla a veces, pero bueno. Claro, por supuesto. Pero lo importante es que logramos llevar adelante, nosotros tuvimos mellizos, ¿no? Una pareja de mellizos. Sí. Logramos también que los mellizos evolucionaran, siguieran su curso, sus carreras, y ahora están acá en Tres Arroyos también, o sea que, bueno, maestra, docente. ¿Tu hija es, tu esposa, sí? Mi esposa es docente, sí. Y mi hija en realidad es licenciada en comunicación social, pero de hace unos años está ejerciendo, ahora es directora de la escuela secundaria número 6. Es muy exitosa tu hija. Bueno, le pone empeño a las cosas. Ya la invitaremos a esta mesa seguramente. Le pone mucha fuerza a lo que hace, le gusta lo que hace, que entre nosotros, que vos también sentirás lo mismo, en cualquier actividad, en cualquiera sea, desde el trabajo simple, si uno le pone fuerza, ganas y le gusta lo que hace, avanza, no hay manera de no avanzar, pero hay que ponerle empeño, ¿no? Vamos a nombrarla a tu esposa, vamos a dar su nombre porque... Sí, mi esposa es María Celina Muñoz. Claro. Y ha sido... Ha sido también docente, después fue consejera escolar. Claro. Y en un momento fue presidenta del consejo escolar. Después volvió a la docencia, después de dejar la función, así como yo volví a la medicina. A la medicina, claro. Es lo que me hace acordar a la vieja Roma, lo que decían los reyes agrarios, ¿no? Que cumplían su función, después volvían a lo que hacían. O sea, bueno, que es lo que creo que habría que hacer, ¿no? Claro, seguramente. Y bueno. No eternizarse posiblemente. No, claro. Eso yo lo tenía muy claro, nunca me creí todo, porque no hay que creérselo tampoco, pero tenía presente que, bueno, donde terminara lo mío, o la gente dispusiera que lo mío terminara, volvía a la profesión que había elegido. Exacto. En realidad, ¿no? Una profesión que sé que la ejerciste no solamente por una cuestión de obligación, sino por una cuestión de amor a la profesión verdaderamente. Sí, ¿no? realmente sí. Un médico dedicado, ¿no? Sí, me gusta. Y me sigue gustando. Sí, Desde ahora la tengo en stand-by por esta cuestión de la pandemia, por mi edad y por el tipo de especialidad que es muy... De paciente, claro, también. Claro, es muy expuesto a esto, ¿no? Pero estoy esperando, casi ansioso, que haya realmente una protección para, si Dios me acompaña, a seguirla, ¿no? La profesión del neumonólogo fue acompañada mucho por la ciencia, digamos, para de alguna forma resolver más fácil los problemas. Sí, mejoró enormemente. Esa es una de las cosas que me encontré, no solo yo, sino todos mis colegas. En la medicina respiratoria avanzó muchísimo, muchísimo. Ya esos casos tan graves de asma, por ejemplo, que costaba resolverlos. Primero que hay una educación en la gente sanitaria que ya de por sí están más preparados para de por sí afrontarla, ¿no? Y después que la medicación ha mejorado enormemente, tanto el asma como el EPOC, las neumonías, ni hablemos. Claro. Sí, una neumonía ahora se trata con comprimidos, ¿no? Cuando antes, la neumonía era lo que antes decíamos pulmonía. Sí. Bueno, antes eran cuadros severos. Sí, además eran cuadros, en algunos casos, cuadros terminales que ahora se pueden evitar, ¿no? Sí, se evitan, hay vacunas, ¿no? También para un determinado tipo de neumonía, pero la medicación es espectacular, los cambios que ha habido. Por eso también iba a cuento la tuberculosis. Recién en el 40, no me acuerdo si fue 45 o 48, 1948, se descubrió la streptomicina, que fue el primer antibiótico que resultó eficaz para matar al microbio de la tuberculosis. Y a partir de ahí cambió totalmente el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Sí, hoy posiblemente una neumonía, que es una enfermedad que sigue siendo seria, supongo, tiene más fácil resolución médica que antes. Sí, claro. Sí. Siempre en cualquier enfermedad, que es lo que uno oye mucho hablar ahora con esto de la pandemia, que a veces es más grave cuando hay enfermedades concurrentes, toda enfermedad depende en gran parte del huésped, o sea, si la persona está en buen estado, con buen estado de inmunidad, es muy probable que le haga más frente a que si es un organismo deteriorado, ¿no? Eso pasa con cualquier enfermedad.
Hablamos de tu hija y no de tu hijo. Ah, mi hijo, el mellizo. Ajá. Mi hijo es contador. Ajá. Y está a cargo, es jefe de departamento de coordinación de ARBA. Ajá. O sea, de alguna manera maneja o está encargado del control de varios distritos hasta Bahía Blanca, excluyendo Bahía Blanca, ¿no? Así que bien, aparte tiene su función también privada, pero bueno, Muy bien. con 4 nietos tenemos, ¿va? Sí. Sí. Una nieta de 17 años, que es de mi hija, y 3 nietos, o sea, 2 nietas y un nieto de mi hijo, más chicas, de 13, 10 y 7 años. Y esa condición de abuelo, supongo, debe ser realmente interesantísima, ¿no? Sí, nos cambió, realmente cambia, sí, nos cambia totalmente. Y aparte, pasa un poco esto, cuando yo me dediqué mucho a la profesión, ¿no? Claro. Entonces uno se pierde muchos episodios en la vida de sus hijos. El crecimiento, claro. Crecimiento se los pierde y casi es como que lo vas recreando viendo el desarrollo de tus nietos, ¿no? Entonces es compensatorio y a su vez creo que uno es mucho más permisivo con los nietos que con los hijos. Cierto, me imagino. Cosas del abuelazgo, digo yo, ¿no? Pero, Fernando, advierto que te gustan mucho las artes. sí, en general, o sea, me gusta, sí, me gusta. En realidad me quedó, yo creo que me quedó algo por hacer que me hubiera gustado, que es la música. Ajá. Es decir, pero cuando yo era chico, nosotros éramos chicos, en realidad no se estimulaba tanto como ahora, que en realidad te mandan a inglés, a gimnasia, qué sé yo, a música. Sí. Antes era más, todo más casero. Y ahí perdí un poco, creo, la oportunidad. Después ahora parece que se me hubiera pasado el cuarto de hora. Pero la música me gusta, todo tipo de música, ¿no? Pero en casa se mamaba mucho, en mi casa paterna, la música fundamentalmente italiana y de óperas. De ópera, sí. Bueno, eso me quedó la base. Sí. También me gusta el tango, el folclore, me gusta, en realidad yo ahora me defino así, me gusta lo que me gusta. Sí, claro, correcto. Como en la pintura. Claro. En la pintura muchas veces hay pintura figurativa que uno la entiende perfectamente y hay una pintura abstracta que decís, ¿y esto qué es? Pero de pronto esa pintura abstracta que no la entendés, te gusta. Sí. Y te gusta porque me gusta. Y te gusta. No sé explicarla. Bueno, después admiro, por ejemplo, los escultores, ¿no? Pues yo no me puedo imaginar cómo han hecho, por ejemplo, de un bloque de mármol hacer la Piedad. Claro. Por ejemplo, claro. o un Moisés, ¿no? Claro, sí. Alguno decía que es fácil, solo consiste en sacar lo que sobra. Está muy bueno. Siempre se dijo eso, ¿no? Pero hay que saber sacarlo, ¿eh? Porque realmente es que así, la estatua está dentro del bloque de mármol. El asunto es cómo lograrlo, ¿no? Cuando uno va a ver esas maravillas de obras de arte, los frescos que han pintado sobre las paredes en Italia, y vos pensás que estuvieron trabajando en un techo, que es Sí. de lo más incómodo, años Sí. para terminar una obra. Y haciendo sus propios colores, porque no había, Ajá. es decir, no es como ahora que yo voy a cualquiera de las pinturerías con Conseguís. computadora, quiero el color ese. Sí. No, tenían que hacerse sus propios pigmentos, Ajá. lo cual era, por eso hay pinturas que, por ejemplo, el Caravaggio, que tiene esos tonos oscuros, hay gente que se distingue por la tonalidad que le daba a sus pinturas, ¿no? Sí. Bueno, en eso Italia. Claro. Es rectora. Yo, por ejemplo, una cosa que no sabía que existía, yendo la playa de Roma, la playa oficial se llama Ostia, Sí, hostia, sí. pero no sabía que en el intermedio entre Roma y Ostia hay una cosa que se llama Ostia Antica, que significa hostia antigua, ¿no? Ajá. Y es una ciudad, las ruinas de una ciudad romana, muy parecido, digamos, comparable a Pompeya. Yo no sabía que existía, pero llevaron parientes míos, Yo ¿no? tampoco. Entonces entrar en una hostería, porque servía de intermedio entre el puerto de Ostia y Roma. Sí. Entonces, entrar en hosterías romanas con los frescos que se ven, y uno piensa que tienen 2000 años, con la disposición de la que sería cualquier hostería de acá, es decir, el mostrador
El Hornito. Sí. Realmente es increíble lo que han hecho los romanos, por ejemplo, ¿no? En ingeniería, en todas esas cosas, increíble. Los ladrillos romanos. Claro, claro. ¿No? Eso, el Panteón, por ejemplo, el Panteón romano con hormigón, es decir, estamos hablando de 2000 años atrás. La cúpula, que es una de las cúpulas más grandes, está hecho con hormigón. Sí, tiene realmente belleza, hasta pequeñas cosas, como por ejemplo esos árboles que tiene Roma, sí, que son altos con una copa. Son los pinos alpinos, eso. Así se llaman. Sí. Que son bellísimos, sí. Una cosa que no es frecuente ver en otros lugares, ¿no? No. Uno ve esos árboles y decís Roma. Sí. Yo donde hay un grupito de esos es en Necochea, yendo por la avenida 10, cuando uno desemboca en el puerto, a la derecha hay un grupito. Ajá, de ese mismo estilo. Sí, ese estilo, sí. Siempre me llamó la atención porque tiene toda la pinta de Mediterráneo, ¿no? Está bueno, me voy a fijar cuando vaya. Sí. Sí. Hablando de tus gustos personales, sí, la música, la pintura, la lectura también. Sí, la lectura leo mucho. Sí. ¿Lees mucho? Sí, leo ¿Qué mucho. lees? No, leo, realmente se me da por periodos. A veces he leído mucho de historia argentina, después he leído mucho de historia antigua. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, el último que estoy leyendo, terminando, es Serotonina, de Houellebecq. No sé si se pronuncia así. Sí. Houellebecq, francés, que ahora está bastante en auge. O sea, libros que me hablan de la actualidad y de la sociedad actual, que realmente para personas de mi edad presenta unos cambios tremendos, ¿no? Es decir, uno se ha ido adaptando, pero claro, ha cambiado, ¿no? Desde incluso la función pública, una cosa es antes de Internet y otra después de Internet. Sí, seguro. Todo claro, cambió. Sí, Entonces bueno, leo, sí, para mí creo que no me dejo arrastrar por la pantalla. O sea, tengo que leer, para mí, y siempre ha sido así, claro, ¿no? Mi casa, los principales adornos de mi casa son las bibliotecas con libros. Claro, y qué notable, ¿no?, que con tanto avance en la tecnología, el libro tenga una sensación especial cuando uno lo tiene en las manos. Y sí, lo estruja, lo agarra, lo dobla, le marca las páginas, claro. Sí, cosa que con el digital no se puede hacer. Claro, exactamente. No, para mí es bueno, ¿Algunos escritores que te guste leer? No, así, argentinos, por ejemplo, siempre me gustó mucho Sábato. Ajá, sí, me gustó más que Borges, porque Borges tiene un lenguaje muy rico, pero en realidad no. Hay que entenderlo, ¿no? Sí, no. Y Cortázar se me vuelve intrincado, para mí, ¿no? Sábato me parece más directo. La lectura más fácil. Sí. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, 3 veces El túnel, que es una novela que me encantó, ¿no? Sí, sobre héroes y tumbas. Claro, sí. Esas son clásicas de él. Sí. Pero, y después, bueno, yo la verdad, una de las cosas que no hago es fijarme a veces en el autor. Ajá. No lo retengo, porque a veces empiezo a leer. ¿Pero y cómo elegís el libro? ¿Por el título? No, porque a veces lo leo, busco, por ejemplo, novelas históricas, supongamos, ¿no? Y entonces busco novelas históricas y, bueno, elijo. Novela histórica no solo de historia argentina, sino antigua, ¿no? De Roma, Grecia. Sí. Así que para mí la lectura me llena muchos huecos, muchísimos. Y a propósito de esa lectura, digamos, ese capital que tenés dentro tuyo, tan importante de conocimientos, ¿cuáles son los personajes de la historia que más te han impresionado? De la historia mundial, digamos.